Bien, Dios en una caja. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es imposible no hacernos esta pregunta cuando leemos qué libro estamos leyendo en la semana. Job. Y uno realmente el otro día, el jueves, en el grupo Amistad, me dice Martín, dice, yo tengo anotado ahí, dice, a mí esto no me cierra. Y yo digo, bueno, a mí tampoco me cierra. No, y estábamos de acuerdo con que no nos cierra. Pero creo que era necesario que lo hablemos entre todos. ¿Por qué a veces pasan esas cosas malas y la gente que es buena y le pasan estas cosas malas? ¿Qué podemos hacer? Y recuerden, la semana pasada hablábamos de Job y de cómo él afrontó esa parte mala. Y él en un momento, ¿recuerdan que dijo? Yo sé que mi Redentor vive. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, él tuvo confianza en Dios, pese a los problemas, pese a no entender. Y él se dio cuenta que era fácil perderse en las discusiones tontas y perder de vista lo que era realmente importante. Igualmente, eso no responde por qué a la gente buena le pasan cosas malas. No responde la pregunta. Y soy consciente de eso. Y hoy trataremos de responderla de una forma satisfactoria, porque muchas veces más que respuestas parecen excusas las que damos. Y bueno, porque Dios lo permitió, Dios es soberano, y a mí no me satisface esa respuesta. No sé a ustedes, pero me cuesta aceptar una... Es como cuando tu mamá vos te decía algo, ¿y por qué? Porque sí, porque te lo digo yo. ¿No? ¿Cuántos hijos están en desacuerdo con esa afirmación? Porque sí, porque te lo digo yo. Yo también. Todos. Sin embargo, a veces es porque sí, porque te lo digo yo. Imagínense un niño de 2 años que quiere ir y meter un palito en el enchufe. ¿Ustedes lo dejarían? Ay, pero qué padre malo, qué padre mala que sos. A ver, déjalo que sea. Déjalo ser. Sí, déjalo ser electrocutado. Claro, le haces los rulitos. En serio, uno sabe a veces pero ese niño de 2 años no entiende el porqué. Y muchas veces pasa de que nosotros simplemente no entendemos los porqué. No entendemos el porqué de las cosas que suceden, simplemente porque para Dios somos a veces como ese niño de 2 años. Y nosotros estamos queriendo meter los dedos en el enchufe y Dios nos está diciendo no. ¿Por qué? Y no lo entenderías, pero es no. ¿No? Y es lo que tantas veces también, y nos pasa, ¿no? Cuando vamos creciendo, nuestros padres nos dan consejos. Yo recuerdo consejos de mi papá, y que me decía, mira, sé que no me vas a hacer caso. Una vez me dijo, sé que esto que te estoy diciendo, pero yo te lo digo porque quiero evitarte que sufras. Y me lo dijo una vez, ¿no? Y después cuando sufrí por ese tema, ¿a que no saben qué hizo? ¿Viste? Nada, jamás. No hizo falta, pues ya me lo había dicho. Ya me lo había dicho. No, vino, me abrazó, me abrazaron y ya está. Ya te lo había dicho, pero a veces pasa eso, ¿no? De que uno en amor dice, mira, esto te lo digo porque, pero no es para andar refregando en la vista a todos lo que estoy haciendo, lo que te dije, lo que no te dije. Pero entonces la pregunta, pero podría, y hay una pregunta filosófica, ¿no? Que los filósofos se lo hacen, y decía, ¿podría Dios eliminar el sufrimiento? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Dios podría eliminar el sufrimiento? Qué lío, ¿no? Si les digo si me dicen que sí, ¿por qué no lo elimina? Y si me dicen que no, digo, ¿qué? ¿Acaso Dios no era todopoderoso? ¿Podría o no podría Dios eliminar el sufrimiento? Sí que podría, pero tendría otras consecuencias. ¿Saben qué? ¿Conocen? Hay un autor de libros que se llama C.S. Lewis. Es un señor que vivió murió en 1963. De origen inglés, y él es el autor de unos libros conocidos y las películas de las crónicas de Narnia. ¿Alguno las vio esas películas?
El león, la bruja y el ropero. Unas películas fantásticas, ¿no? Pero bueno, él la mitad de su vida fue ateo. Creció en una iglesia, sin embargo, cuando creció se hizo ateo. Y la mitad de su vida fue ateo. Pero él tenía este tema, estas preguntas en su cabeza. Él cuenta, hay un libro de él que se llama La cuestión del dolor. Y él escribía y él decía que él se cuestionaba por qué había dolor y por qué había sufrimiento. Y aunque ustedes no lo crean, él con estas preguntas llegó nuevamente a Dios y se hizo uno de los apologistas, esos defensores de la fe más importantes. Y de hecho esos libros de Narnia tienen un trasfondo donde el mensaje termina siendo el poder salvador. El león representa a Jesús y bueno, hay montones de cosas ahí. Igual él hacía una mezcolanza de cosas y sacaba libros. Él nunca intentó hacer teología con los libros, decía. Simplemente era una expresión artística, ¿no?, de su forma de pensar. Pero quiero decirles, él decía que las personas los ateos hacían este planteamiento. Bueno, si Dios es bueno y Dios no puede eliminar el sufrimiento, entonces o no es todopoderoso o no es bueno, o ninguna de las dos. Pero eso termina siendo un razonamiento absurdo, porque Dios es bueno y porque es bueno te hizo libre. Dios podría eliminar de un saque todo el sufrimiento, por supuesto que sí, pero te tendría que sacar la libertad, porque tu libertad está en la libertad de hacer la voluntad de Dios o no. ¿Vos quisieras ser un autómata que va por la vida sin poder decidir nada? Porque Dios podría hacer eso. Con eso elimina el sufrimiento así, tic. Pero no tenés más voluntad. Solamente lo bueno. Buen día, buen día. Nada te caería mal, nada. Es decir, no seríamos nosotros. No seríamos nosotros. No seríamos la creación que Él hizo perfecta, de personas con libre decisión, de poder tomar decisiones buenas y malas, de poder decir la verdad o de poder mentir. Eso Dios nos hizo así. Entonces, Dios podría hacerlo sí, pero estaría rompiendo todo el resto de lo que hizo. ¿Entienden, no? Entonces, Dios no haría eso. Es como diciendo, ¿vieron una vez tenía un amigo, un compañero de escuela que me decía, bueno, si Dios existe, podría ser una piedra tan grande que Él no pueda levantar? No sé si le escucharon alguna vez. Eso es un absurdo. Se llama así, se lo dice filosóficamente un absurdo, porque es algo que, ¿saben qué? Es querer meter a Dios en una caja. Por eso se llamaba el título de esto. Muchas veces con nuestros razonamientos nosotros estamos tratando de meter a Dios en nuestra cajita de razonamiento. Nosotros decimos, Dios debería ser así, así, así y así. ¿No? Y vos querés que Dios responda como vos querés. Pero en esto también, imagínense, ¿Dios responde las peticiones o no? Sí, claro. ¿Responde todas las peticiones? No. Por ejemplo, yo una vez di un ejemplo que viene bien para este caso, que es, tenemos, ahora igual todo el mundo estaría pidiendo a Dios que llueva en este momento, por favor. Pero imagínense que un vecino plantó un jardín, puso plantitas nuevas y le dice, Señor, te pido que llueva. Y el vecino de enfrente acaba de lavar el auto, lo dejó impecable y dice, Señor, te pido que no llueva. ¿No? ¿A quién le responde? Dice a ninguno de los dos, pero no, en realidad, porque estamos hablando de cuestiones de que nosotros queremos meter a Dios en nuestra cajita. Y si no me responde, sos un nene caprichoso, una nena caprichosa, que decís, yo quiero, y en realidad Dios sabe qué es lo mejor. Y los pensamientos de Dios son mucho más amplios que los nuestros. No son pensamientos cortitos. ¿No? Y nosotros pensamos a corto plazo. Y Dios piensa ¿en qué? En la eternidad. Dios no está pensando en tu futuro mañana. Sí que está pensando. Y Él dice que sabe hasta los pelos que se te caen de la cabeza. Él sabe, conoce. Pero no dijo que va a intervenir en todo. Porque Dios justamente te dio la capacidad de resolver, de ser creativo, de vivir la vida y de darle para adelante con lo que tenés, con los recursos que te ha dado. Y Dios por eso es tan
buen creador, porque Él no va a obligar jamás a nadie. O lo haces porque querés o no lo haces. Tenés tu libertad. Entonces, este tema de que vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento es una realidad. No hay nadie que no esté afectado de alguna manera por el dolor, por el sufrimiento. No sé, ¿cuántos de ustedes en esta semana tomaron un ibuprofeno o un paracetamol? Más de la mitad se tomaron uno. Si eso que le falta fe en Dios, no, qué sé yo, me dolía. No, el otro día un antiinflamatorio, qué sé yo, el otro día hice un movimiento medio raro con la pierna y al otro día me andaba rengueando, digo, pero ¿qué pasó? Me voy a tomar un antiinflamatorio para que baje la inflamación y no me impida caminar. Entonces, ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? Tiene un gran problema de que nosotros somos seres humanos, finitos, y queremos meter a Dios, que es infinito, eterno, omnipotente. ¿Omnipotente significa qué? Todo lo puede. Omnipresente, ¿qué significa qué? Que está en todos los lugares. Omnisciente, que todo lo sabe. Queremos meter eso en una cajita y llevarnos la cajita, este es mi Dios, ¿no? Porque nos resulta más cómodo así. Y en esto, ¿cómo hacemos para comprender los pensamientos de Job? Y recuerdan, la historia de Job arranca con este texto que teníamos. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este libro justamente trata de por qué a algunas personas que parecen buenas le pasan cosas malas. Y la historia de Job nos cuenta, ya la conocen ustedes, de que en pocos días pasó de tener todo a tener ¿qué? Nada. Y encima estar enfermo. Terrible. Y en todo esto, siendo que Dios le da permiso a Satanás para hacer lo que quisiera, excepto de matarlo. ¿Y Satanás qué hizo? Hizo lo peor que pudo. No, porque no hizo lo mejor que pudo, hizo lo peor que pudo. Y en esto, fíjense, presten atención. Satanás le pide permiso a Dios y Dios le dice, si lo vas a tocar, no lo mates. Satanás podría haber dado más riquezas, dado más cosas. Sin embargo, ¿qué hizo Satanás? Le quitó todo, porque Satanás es un ladrón que no quiere más que quitarte todo. Quiere quitarte tu familia, quiere quitarte tus bienes, quiere quitarte tu trabajo, quiere quitarte tu salud. Porque el diablo es eso lo que hace. Y después, ¿a quién le echaban la culpa? A Dios. Dios lo hizo. No, la Biblia dice bien claro que fue Satanás el que lo hizo. Y es el diablo, el padre de la mentira, el que hace las cosas malas. Y si hay cosas malas que pasan en este mundo, es porque hay un diablo en el cual nosotros estamos en guerra a muerte. Y sabemos que esa guerra va a terminar con su destrucción, no con la nuestra. Porque nuestra guerra ya la ganó Jesucristo ahí en la cruz y cuando resucitó de la tumba. Y entonces la historia de Job nos relata esto. Y la reacción de Job fue una reacción que debería ser nuestra reacción también. Dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí Job medio le echó la culpa a Dios. Pero está bien, porque él confiaba en que era Dios el que estaba también permitiendo estas cosas. Y Job no comprendía por qué habían pasado estas cosas, pero él sabía que Dios era bueno y que en última instancia él podría darle una solución a esta situación. Entonces, de vuelta, la pregunta, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y ahí mi pregunta es, ¿pero vos sos bueno? A ver, ¿cuántos buenos hay acá?
Yo no sé si recuerdan, hace un tiempo había un videíto que pasábamos de Señor Bueno. No se lo iba a pasar, pero dije, ya lo pasamos un montón de veces. ¿No? De una persona que dice, no, yo soy buena. Y a la luz de la Biblia, nadie es bueno. Ninguno de nosotros somos buenos. Fíjese lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Cuántos pecadores hay acá? Ahora sí, podemos levantar la mano tranquilo. Sí, yo soy pecador. A veces digo alguna mentira, a veces me enojo cuando no me debería enojar. Sí, puede ser. Entonces, a ver, gente buena que le pasan cosas malas, no existe. Porque ninguno es bueno. Está bien, son gente bondadosa, gente que no hacen supuestamente mal a nadie, pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces empezamos mal, porque decimos que a la gente buena le pasan cosas malas y resulta que no hay ni uno solo que sea bueno. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se dan cuenta cómo cuando nos ponemos a razonar, a filosofar, tenemos que empezar a darnos cuenta de que a veces damos por sentado cosas que no son? Porque en realidad vos no sos bueno y delante de Dios para nada sos bueno. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros delante de Dios somos pecadores y estamos destituidos delante de Él. No merecemos nada. Y es así. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para que eso se solucione? Entonces, primero que eso ya desbarata. ¿Qué a la gente buena le pasan cosas malas? Perdón, no hay nadie bueno. La Biblia dice que vos no sos bueno y que no te mereces más que la muerte por tus acciones. Uy, que pastor vino hoy medio así a pegar palos. Pero no, es la verdad. Es la verdad de lo que nosotros somos. Pero claro, tenemos en Cristo nuestro defensor, nuestro sanador, el que nos levanta y el que nos hace vivir de otra manera. Nosotros no somos buenos. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y esto comenzó con el pecado cuando entró en la tierra, en el jardín del Edén. El hombre pecó, cayó en pecado y hoy por hoy todo el mundo vive de esta manera. Entonces, no podemos preguntar por qué a la gente buena le pasan cosas malas, porque no hay ninguna persona buena. Realmente no hay ninguna persona buena. Pero, y por otro lado, ¿por qué pasan cosas malas? Porque el diablo es malo y él quiere que te pasen cosas malas. Él quiere que te pelees en tu casa, Él quiere que discutas en tu familia, Él quiere que tengas peleas, que te ofendas con el hermano Roberto, quiere que te ofendas con el hermano Cacho, quiero que te ofendas con el hermano Alberto allá atrás. Sí, yo me voy a ofender con ellos porque... Y el diablo va a poner ahí para que digan, sí, este va a ver quién, no sé, qué cosa. Y a veces te pones a pensar y uno termina ofendido por tantas onceras, por tantas tonterías, pero es obra de Satanás que nosotros permitimos que haga, No nos hagamos, ay, me usó el diablo. No, claro, yo no tuve nada que ver. Bueno, si es así, estás endemoniado, vamos a la carpa de liberación te vamos a tener que llevar. Pero no es el caso, estamos hablando de que a veces uno solito se mete en esas cosas, obviamente influenciado por el poder del diablo. Pero bueno, pastor, estás tirando muchos palos, hasta acá ya me estoy deprimido, ya sé que no soy bueno. No sos bueno, pero sí nosotros somos gente, no somos gente buena, pero somos gente justificada. Gente justificada. Si bien no somos buenos, tenemos esto de que somos justificados. Dice Romanos 3:24, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Esto es maravilloso, esto es hermoso, porque vos, por más que seas un pecador, el Señor te ha declarado inocente. Te dice, ¿sabes qué? Sos inocente porque tu deuda ya la pagué. El Señor ya pagó tus deudas. Entonces, no sos bueno, pero sí estás siendo justificado por el poder de nuestro Dios. Entonces, al entrar en esta categoría de personas, podemos entender que pese a lo malo, Dios tiene un plan. Pese a que sucedan cosas malas, entonces ahora ya no nos miramos más, ay, yo no me merezco esto. Sí, te mereces eso y mucho más.
Deja de pensar que no te lo mereces, porque la verdad que generalmente los problemas en los que estamos es porque nos metimos solitos. ¿No? Algunas cosas pasan así que nosotros no tenemos nada que ver, que hay otros que nos meten. Pero muchas veces nos metemos solitos en los problemas. Pero ahí así todo, Dios quiere que tengas esperanza. No quiere que vivas en medio del problema. No quiere que vivas, y quiero decirte algo. Resulta, vieron que les dije que estábamos queriendo meter a Dios en la caja. Y ese es el gran problema que a veces tenemos, que queremos amoldar a Dios a lo que a nosotros nos parece, no a lo que es en realidad. Entonces queremos que Dios haga o deje de hacer tal cosa, o pensamos que la iglesia es tal o cual cosa. Y ojo cuando hablamos en contra de la iglesia, lo que hablas en contra de la iglesia, cuando estás hablando. ¿Por qué digo ojo? Porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Y si te metes con la esposa, te metes con el esposo. ¿Estamos? Ojo, ojo, tus labios. Ojo cuando hablas mal de, no sé, del hermano Diego. Ojo cuando decís algo que ofende a alguien, porque estás ofendiendo a Cristo. Entendamos esto, ¿no? No metamos a Dios en una caja, pero veamos el Dios que tenemos, que es un Dios realmente grande, misericordioso y que quiere hacer cosas buenas con nosotros. Entonces, pese a que hay cosas malas, Dios tiene un plan. ¿Y saben qué? Hay que entender lo siguiente con respecto a la maldad o con respecto a las cosas malas que pasan. Y quiero darles en este momento 3 cosas o 3 perspectivas que pasan cuando hay cosas malas. La primera perspectiva es la perspectiva eterna. ¿Y qué quiero decir con esto? Las cosas malas pasan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero este mundo no es el fin. Los cristianos tenemos una perspectiva eterna. Fíjense lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿sabes qué? Empezá a mirar tu vida hacia la eternidad. Entonces, un día vamos a tener una recompensa. Un día Dios va a poner las cosas en su lugar. Un día vamos a tener paz con respecto a las cosas que pasaron. Un día va a suceder eso. Y eso va a ser cuando estemos en la eternidad con nuestro Dios. Pronto vamos a hablar, uno de los talleres que vamos a hacer tiene que ver con esto, ¿no? Con qué va a pasar en los últimos tiempos. Y a lo mejor hasta hagamos alguna serie de predicaciones con este tema, porque sé que todo el mundo quiere saber cuándo viene el fin del mundo. Y les aseguro que viene pronto. Pronto. Pero, mientras tanto estamos viviendo en este mundo, vamos a tener que sufrir con la aflicción y muchas veces nuestra esperanza va a ser: Señor, gracias, porque yo sé que en la eternidad esto no va a estar más. Y esto no es un escape, no es un escape, es la realidad, es la verdad. La palabra de Dios dice eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Dios transforma las cosas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuántos de ustedes han vivido alguna situación difícil que a la larga Dios las transformó para bien? A mí me ha pasado. Y no una vez, sino muchas veces. Muchas veces. Muchas veces me ha pasado esto. Entonces, tenemos que entender que a través de las situaciones malas, Dios nos equipa para tener un ministerio, un llamado mucho más profundo. Un ministerio, un llamado mucho más profundo. 2 Corintios 1:4 dice: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar
a todos los que sufren con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Fíjense, dice que aún cuando pasamos situaciones difíciles, Dios las permite para que cuando otros pasen situaciones difíciles, nosotros podamos ayudarlos a ellos. ¿Y saben que eso es así? ¿Saben que eso es así? Alguien que pasó por una pérdida puede entender mejor a alguien que está pasando por una pérdida. Alguien que pasó por una situación, no sé, que le rompieron el corazón, entiende mucho mejor a ese que también le rompieron el corazón. Alguien que perdió el trabajo, entiende mucho mejor de hablarle cómo Dios es tu proveedor a otro que pierde el trabajo. Entonces, cada vez que pasa, no es que Dios quiere que pases, pero lo que pasa es que Dios sí permite estas cosas para que vos puedas ser capacitado para servir mejor en el reino de nuestro Señor. Entonces, si estás pasando en un momento difícil, ¿cuántos están pasando algún momento complicado a lo mejor? Y dice, yo la verdad que a lo mejor algunos no quieren ni levantar las manos. Sí, tengo un momento complicado. ¿Sabes qué? Empezá a darle gracias a Dios y decirle, Señor, quiero saber qué es lo que estoy aprendiendo. Quiero aprender todo lo que tengas para mí. Porque ¿saben qué? Eso es maravilloso cuando después vos te das cuenta de que estás ayudando a alguien con todas las herramientas que tenés. Tenés un baúl lleno de herramientas, ¿no? Y cuando las personas vienen, decirles, ¿sabés qué va a pasar ahora? Vas a pasar así, te vas a sentir así, vas a sentir esto, vas a sentir lo otro. Pero finalmente lo que va a pasar es esto. Si confías en Dios, esto. Si no, esto. Vas a poder decirle claramente a las personas lo que está pasando y hablar por experiencia, porque el Evangelio se vive por experiencia. Y el tercer punto y último en esto ya es que Jesús fue nuestro ejemplo. Dice en 1 Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Y a pesar de nuestra naturaleza malvada en nuestro corazón, Él decidió amarnos y hasta dejó que Satanás intentase destruirlo. ¿Saben que Satanás intentó destruirlo? Yo no sé cuántos vieron la película La Pasión de Cristo, que se hizo hace un montón de años, y hay algunas cosas bastante bien hechas, ¿no? Por ejemplo, el diablo burlándose en el momento que era asesinado, porque fue así, fue asesinado. Y el diablo burlándose, y seguro que era así, porque él pensaba que ahí estaba teniendo su victoria y nunca se percató de que va a tener realmente en Cristo estaba siendo derrotado. Y con Cristo somos rescatados y a través de Él tenemos la esperanza de que un día esto va a haber quedado atrás. Vamos a tener la esperanza de que todo quedó atrás. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 21:4. Este capítulo es el capítulo cuando ya todo terminó, ¿no? Apocalipsis 21 es la parte de Apocalipsis donde terminó todo. Y dice, Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Esa es nuestra esperanza. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Qué hermosa promesa. Entonces, si hay un poco de sufrimiento, Dios permite que pasen las cosas porque a veces tienen que pasar. Porque el diablo es malo, porque las personas toman malas decisiones. Pasan cosas malas, sí. Pero ya sea que entendamos o no entendamos las razones, si las conozcamos en esta vida o las conozcamos en la vida venidera, tenemos que recordar que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Y en vez de dudar de Dios y quererlo meter en una caja, ¿no? Porque es lo que queremos hacer. En vez de dudar de Dios y quererlo meter en tu caja, tenemos que tratar de recordar estas palabras que el Señor y estas promesas que el Señor nos ha dado. Y hay cosas que no vamos a entender nunca, mis hermanos. Entonces, recuerden, cuando les preguntan por qué le pasan cosas malas a personas buenas,
el primer argumento es decir, perdón, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. ¿No? Entonces ahí ya desbaratamos eso. Pues está entrando por un camino que no es. Todos nos merecemos lo que nos está pasando. Sin embargo, podamos tener nosotros como Job cuando termina el libro, capítulo 42. Todavía no llegamos, estamos en estos días, pero dice, Job se da cuenta de que había estado equivocado y se arrepiente. Y hay una versión de Biblia que se llama Biblia El Mensaje, que yo acá tomé parte de este capítulo 42, porque lo dice de otra manera, lo dice de una manera más, a lo mejor hasta entendible. Y dice Job, dice, lo admito, yo era quien balbuceaba cosas que estaban mucho más lejos de mi comprensión, de maravillas que estaban por encima de mi cabeza. No, Job dice, la verdad, en la versión nuestra decía, yo hablaba de lo que no entendía. No, dice, yo admito, balbuceaba cosas que estaban por mucho más arriba de mi atención. Dice, y admito que una vez viví con rumores acerca de ti, pero ahora lo tengo todo a primera mano y con mis propios ojos y oídos. Lo siento, perdóname, nunca más volveré a vivir de las migajas de los rumores. ¿No? El diablo está todo el tiempo diciéndote cosas en tu oído. Está diciéndote bla bla bla, 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 bla bla. Está en vos si le querés hacer caso al diablo. Pero esos son las migajas, los rumores, que eran lo que llevaron a Job a estar en la situación de desesperación, sin tener el consuelo que él necesitaba tener. Y es lo que pasa con muchas personas. Y él reconoce, dice, viví escuchando esas migajas. El Señor no quiere que vivas de migajas, no quiere que lo metas en una caja. Él quiere que vivas realmente un evangelio pleno, lleno de su presencia y lleno de esperanza. Eso es lo mejor que te puede pasar, vivir con la esperanza del evangelio. Dejar de costado todas esas cosas que el diablo te está diciendo. Yo no sé, pero yo sé cuando el diablo me está diciendo cosas. Voy a decir algo que va a sonar feo, pero creo que a veces escucho más al diablo que a Dios. ¿Por qué digo? Porque el apóstol Pablo decía lo mismo. Dice, el mal que no quiero hacer es lo que hago. Entonces es esta, ¿no? El tener esa sensación de querer hacer las cosas que no están bien. Entonces, ojo con lo que dejás que el diablo te susurre. ¿Estás de acuerdo con tener ojo con eso? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a nuestro Dios de que Él abra nuestros ojos y que nosotros podamos decir como Job dijo, Señor, te había oído de a oídas, pero ahora te puedo ver con mis ojos. El sufrimiento es algo natural y algo que va a pasar y algo que vamos a vivir, pero queremos que cada uno de nosotros poder pasar esto y hacer que nuestras vidas realmente sean recompensadas con lo que Dios tiene para nosotros. Mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos un instante y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta mañana con esta palabra que hemos dado. Oremos. Señor Jesús, te quiero agradecer por este tiempo que nos has regalado, por este tiempo, Señor, en el cual nosotros hemos estado, Señor, delante de tu presencia, escuchando tu palabra. Señor, entendemos que el sufrimiento es algo que va a estar. Señor, entendemos que hay personas que nos van a hacer daño. Entendemos que hay personas que no van a sentir lo mismo que nosotros. Señor Jesús, te pido en este momento que bendiga, Señor, nuestro caminar. Que bendiga, Señor, nuestro andar. Hemos pasado por mucho sufrimiento, algunos, Señor, y muchas veces hemos preguntado por qué. Y ahora sé, Señor, de que simplemente a veces es parte de esta vida, pero que tenemos un futuro en el cual todo esto va a quedar atrás. Señor, gracias por esta esperanza que nos das.
Gracias por esta esperanza, Señor, que nos das. En tu nombre, Cristo Jesús, te pedimos ahora, Padre Santo. En tu nombre, Cristo Jesús, te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que estés con cada uno de nosotros, tratando en nuestros corazones. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús.